Bienvenidos a Entrada en el Podcast, les habla David Vizcarra y el tema de hoy es trauma hepático. El hígado es el órgano lesionado con mayor frecuencia en los traumatismos abdominales penetrantes y el segundo lugar después del vaso del traumatismo abdominal cerrado. El trauma hepático puede abarcar desde laceraciones menores o hematomas capsulares con mínima morbilidad y mortalidad hasta avulsiones hepáticas con alta mortalidad. La mayoría de las lesiones hepáticas son menores y se pueden clasificar con las escalas de las lesiones hepáticas de la Asociación Americana de Cirugía de Traumas. El mecanismo de lesión de traumatismo abdominal cerrado a menudo se debe a accidentes automovilísticos, accidentes de peatones y caídas. Además, la ubicación anterior y el gran tamaño en relación con otros órganos abdominales lo hacen propenso a lesionarse en traumatismos abdominales penetrantes por heridas de bala o de arma blanca. Las lesiones hepáticas representan aproximadamente el 5% de todas las admisiones por trauma. La mortalidad por traumatismo hepático depende del grado de la lesión. Las lesiones hepáticas menores constituyen la mayor de los traumatismos hepáticos, con un 80 al 90% de grados 1 o 2. La mortalidad aumenta con el grado de la lesión y las lesiones hepáticas de grado 4 y 5 suelen ser mortales. La lesión hepática es la principal causa de muerte en trauma abdominal severo y tiene una tasa de mortalidad del 10 al 15%. La atención del paciente con lesión hepática a menudo comienza en la sala de traumatología. Los primeros en responder pueden brindar información crucial sobre el mecanismo de la lesión que puede ayudar al médico a discernir si puede existir una lesión hepática. Los traumatismos en la pared anterior lateral o en la región toracoabdominal pueden hacer sospechar una posible lesión hepática. Al igual que todos los pacientes traumatizados, la evaluación debe guiarse por los principios avanzados de soporte vital. La encuesta primaria debe llevarse a cabo para identificar de inmediato las lesiones que ponen en peligro la vida. Para los pacientes con daño hepático, la exploración primaria debe identificar la presencia de shock hipovolémico por hemorragia hepática. Los cambios en los signos vitales presentes en el shock hemorrágico incluyen presión de pulso estrecha, hipotensión y taquicardia. Una vez completada la evaluación primaria, se debe realizar la evaluación secundaria realizando un examen de cabeza a los pies que puede identificar posibles lesiones. Los pacientes con lesión hepática pueden tener hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho y la presencia de distensión abdominal, que puede sugerir hemoperitoneo. Los pacientes de trauma con el mecanismo de lesión apropiado que se ven en la sala de trauma deben recibir un conjunto estándar de pruebas de laboratorio. Esto puede incluir un panel metabólico completo, hemograma completo, parámetros de coagulación y nivel de lactato. Además, las pruebas de función hepática pueden ser anormales, aunque es posible que esto no se observe hasta en varias horas o días después de la lesión. La evaluación radiológica también puede comenzar en la sala de trauma con una evaluación enfocada con ecografía para examen de trauma. El examen FAST se utiliza para identificar presencia de sangre en la cavidad abdominal o en el saco pericárdico. No identifica el grado de lesión del órgano, pero puede guiar a los médicos a decidir si los pacientes con lesiones hepáticas deben dirigirse directamente a quirófano. Los pacientes que han respondido a la reanimación y están hemodinámicamente estables en la sala de trauma pueden recibir más imágenes para ayudar a guiar el tratamiento. La tomografía computarizada de abdomen y la pelvis con contraste intravenoso se han vuelto casi rutina en el paciente con traumatismo abdominal hemodinámicamente estable. Es la mejor modalidad para identificar lesiones hepáticas. La TC permite la identificación de la lesión hepática y la clasificación de gravedad, ya mencionada previamente. También permite al médico identificar otras lesiones abdominales y cuantificar el hemoperitoneo. La administración de contraste intravenoso con la tomografía computarizada permite la identificación de pacientes con extravasación activa de sangre, como lo demuestra un rubor en la tomografía computarizada del hígado. Esto puede ayudar al médico a decidir si el paciente puede beneficiarse de la embolización angiográfica o de la intervención quirúrgica. El cirujano de trauma debe correlacionar los hallazgos radiológicos con una presentación clínica para el manejo y tener en cuenta la inestabilidad hemodinámica o los signos peritoneales. El manejo no quirúrgico para la lesión hepática contusa es el tratamiento de elección en pacientes hemodinámicamente estables. Los pacientes con lesión hepática contusa sometidos a manejo conservador deben ser monitoreados en la unidad de cuidados intensivos con hematocritos seriados, estudios de gabinete abdominales seriados y reposo absoluto. Los pacientes con grados de lesión más altos tienen más probabilidades de fracasar en el tratamiento no quirúrgico, siendo la inestabilidad hemodinámica la principal causa de fracaso en el 75% de los pacientes. Sin embargo, el fracaso de la terapia no quirúrgica no significa necesariamente que el paciente deba someterse a una cirugía, ya que la terapia angiográfica puede ser efectiva. La angiografía con embolización selectiva es un tratamiento eficaz para los pacientes que se someten a una terapia no quirúrgica de lesiones hepáticas sangrantes.
especialmente aquellos con lesiones hepáticas cerradas. La tasa de éxito de la angiografía y la embolización llegan al 83%. No existen pautas claras en el consenso sobre cuándo y en qué pacientes realizar una angiografía con embolización. Algunos cirujanos prefieren realizar angiografías y embolizaciones en cualquier lesión hepática contusa superior al grado 3. En cambio, otros solo lo harán si hay extravasación de contraste en una tomografía computarizada. Los pacientes hemodinámicamente inestables que no respondan a la reanimación o con datos de irritación peritoneal deben ir directamente desde la sala de choque al quirófano para la laparotomía. Los pacientes que fracasan con la terapia no quirúrgica deben someterse a una laparotomía. Se debe seguir los principios de la laparotomía de control de daños en el paciente inestable sometido a laparotomía. Esto incluye primero controlar la hemorragia y luego controlar la contaminación gastrointestinal. El abdomen debe empaquetarse en los 4 cuadrantes en los que permite localizar las lesiones y que el equipo de anestesia resucita al paciente. El empaquetamiento es el procedimiento más recomendado para los cirujanos con menos experiencia en trauma hepático. Se recomienda mantener por 24 a 48 horas para evitar el resangrado, pero no debe mantenerse por más de 72 horas porque se ha demostrado que aumentan las complicaciones infecciosas. La triada letal de coagulopatía, acidosis e hipotermia debería desencadenar un enfoque de control de daños. Se pueden tomar algunas medidas provisionales para minimizar la pérdida de sangre por lesiones hepáticas. El hígado se puede comprimir manualmente junto con las manos del cirujano a cada lado de la fractura, lo que permite unir los bordes y reducir el sangrado. Para el sangrado severo que no se puede controlar, una maniobra de Pringle que se basa en la oclusión del pedículo hepático a nivel del hiato de Winslow para controlar el sangrado de la arteria hepática y la vena porta. Si esto resulta una disminución de la hemorragia, es probable que el sangrado esté relacionado con los vasos hepáticos de entrada, es decir, el sangrado probablemente se debe a una lesión de vena hepática o en la vena cava inferior retrohepática. La maniobra de Pringle debe soltarse cada 20 a 30 minutos para permitir la perfusión intermitente de la maniobra hepática. Con lesiones más destructivas puede ser necesaria la ligadura de la arteria hepática de la alimentación o una lobectomía hepática anatómica. La ligadura selectiva de la arteria hepática derecha o izquierda, justo más allá de la bifurcación de la arteria hepática adecuada, se puede usar para controlar el sangrado que se ha localizado en uno de los lóbulos hepáticos. En circunstancias extremas, puede estar indicada en la ligadura no selectiva de la arteria hepática común. Es importante asegurarse de que el flujo a través de la vena porta esté intacto antes de realizar la ligadura no selectiva. Dado el suministro de sangre dual del hígado, la isquemia hepática no es probable después de la ligadura de la arteria hepática común. En una situación de control de daños, las maniobras de temporización anteriores pueden permitir un cierre abdominal rápido y temporal y el traslado del paciente a la unidad de cuidados intensivos para reanimación continua y reversión de la triada letal. En pacientes que no se someten a la laparotomía de control de daños, se pueden utilizar otras técnicas hemostáticas. El parénquima fracturado se puede reaproximar con sutura de hepatografia. Se debe explorar la herida hepática tratando de identificar y reparar los radicales lesionados del conducto biliar. Para lesiones de grado 2 o 3 se puede usar una sutura cromática con aguja roma de 1:0 o 2:0 para aproximar la laceración. La cápsula de Gleason proporciona la resistencia a la tracción de la sutura. Para laceraciones más profundas, el epiplón se puede empaquetar en el parénquima lesionado y se sutura en su lugar con suturas simples. Los agentes hemostáticos comerciales también se pueden colocar sobre el parénquima lesionado para ayudar a mantener la hemostasia. La mortalidad postoperatoria en la mayoría de las series es inferior al 10%. Con respecto a los hematomas hepáticos, su manejo va a depender de su localización y de si su origen es venoso o arterial. Para el hematoma intrahepático, habitualmente solo deben ser observados, mientras que para el hematoma subcapsular, los de origen venoso se suelen taponar con rapidez y no plantean amenaza de una ruptura espontánea. Los de origen arterial se expanden de forma constante, por lo que se debe ligar la arteria del lóbulo correspondiente. Si se ubican en la cúpula, primero se liga la arteria del lóbulo con mayor extensión y si continúa la expansión, se debe ligar también la arteria contralateral. Para el hematoma retrohepático, se deben observar a menos que se trate de una lesión arterial. Si existe desgarro peritoneal, puede suturarse el epiplón. Para el hematoma infrahepático, se deben explorar porque se puede pasar por alto una lesión de vía biliar principal. Se pueden usar otras terapias para tratar pacientes con lesiones hepáticas traumáticas. Por ejemplo, la CEPRE se puede utilizar para identificar y tratar lesiones de las vías biliares. Los stents se pueden colocar en el momento de la CEPRE para ayudar a tratar las laceraciones de los conductos biliares. Además, se pueden colocar endoprótesis en los conductos biliares
para disminuir la fuga de bilis del parénquima hepático y facilitar la curación de los conductos biliares lesionados. La radiología intervencionista también se puede utilizar como complemento para el trauma hepático. Los biliomas o abscesos hepáticos pueden desarrollarse como resultado de una lesión traumática o como una complicación de angioembolización y necrosis hepática. Se pueden colocar drenajes de succión cerrados por radiología intervencionista para drenar infecciones o acumulaciones de líquido biliar. La complicación más común es la fuga biliar y puede ocurrir hasta en un 21% de los pacientes tratados quirúrgicamente. Además, los abscesos hepáticos pueden desarrollarse después de la ligadura de la arteria hepática o la angioembolización. La necrosis hepática ocurre comúnmente después de una lesión hepática en pacientes sometidos a angioembolización. Hasta el 41% de los pacientes tendrán necrosis hepática después de la angioembolización. Estos pacientes pueden presentar fiebre y leucocitosis. Los pacientes con síntomas leves pueden recibir tratamiento de apoyo con líquidos por vía intravenosa. Al mismo tiempo, aquellos con respuestas inflamatorias más graves pueden requerir desbrilamiento quirúrgico o resección hepática. Otra complicación rara del trauma hepático es una fístula arteriobiliar o portobiliar, que resulta en hemobilia. La hemobilia puede provocar coágulos y obstrucción del árbol biliar. Las hemorragias pueden presentarse de manera similar a la hemorragia gastrointestinal clásica, con la adición de ictericia y dolor abdominal superior. La hemobilia se puede tratar con angioembolización selectiva. Los casos más graves pueden requerir una intervención quirúrgica con ligadura del vaso de alimentación o resección anatómica del hígado. Con esto terminamos el repaso a trauma hepático. Les hablo David Vizcarra para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.